Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la siguiente plática del seminario. De entrada le agradecemos enormemente la visita y que comparta su plática con nosotros a la doctora, espero decirlo bien, Wasila Ashbar, perdón, por la plática que nos va a dar. También agradecerle enormemente al doctor Oliver, quien gestionó también la plática para que pudiera venir también la doctora con nosotros, y pues también a ustedes por su asistencia y participación en las pláticas del seminario. Antes de empezar con la plática de la doctora, vamos a dar un breve resumen de su trayectoria académica. La doctora es ingeniera química y tiene una maestría en ingeniería ambiental y gestión del medio industrial. Los estudios realizados en su país Estos estudios fueron realizados en su país natal, Marruecos, en la Facultad de Ciencias y Técnicas de Tánger. En 2016 se trasladó a México para cursar una segunda maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, gracias a la beca de excelencia otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del programa de intercambio México-Marruecos. En julio de 2022 obtuvo su doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en el mismo centro de investigación. Su tesis se centró en el mejoramiento del rendimiento térmico del sistema de colectores solares de canal parabólico mediante la inteligencia artificial. Para lograrlo utilizó las herramientas más poderosas de la inteligencia artificial, como las redes neuronales artificiales, la inversa multivariable de las mismas combinada con algoritmos genéticos y el algoritmo de optimización para enjambres de partículas. En la actualidad, la doctora está en una estancia postdoctoral en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla un proyecto de investigación enfocado en el uso de redes neuronales convolucionales para caracterizar y analizar el flujo bifásico intermitente en tuberías de presión horizontal. Pues le agradecemos mucho a la doctora por su plática. Muchísimas gracias por su presentación y también buenas tardes a todas y todos. Y nuevamente muchas gracias al doctor Oliver que se puso en contacto conmigo para que sea posible el seminario del día de hoy y la plática del día de hoy. Como ustedes saben que hoy voy a enfocarme a una plática enfocada a la optimización del rendimiento térmico del sistema de energía solar térmica mediante redes neuronales artificiales, una aplicación de inteligencia artificial. Bueno, como ustedes saben que hoy en día muchos investigadores se han enfocado al desarrollo de las fuentes de energías renovables de acuerdo a la restricción del COP de París para bajar la producción de CO2 en el medio ambiente, y tenemos un límite de 2 grados, y por lo tanto es una restricción a todos los países que hacen un esfuerzo para el uso de las fuentes de energías renovables y también minimizar el consumo de las fuentes de energías convencionales. De hecho, muchos de ellos se están enfocando al desarrollo de las energías que provienen de biomasa, biofuel, energía solar, hidrógeno, eólica, geotérmica, nuclear y mareomotriz. Como tal, yo en mi estancia de investigación del doctorado me enfoco al desarrollo de un sistema de energía solar térmica. Este tipo de energía solar está dividido a los diferentes sistemas, como por ejemplo la energía solar fotovoltaica, los colectores híbridos y los colectores que se llaman colectores térmicos. Dentro de este área hay diferentes sistemas, como pueden ver aquí. Una de ellas que yo me enfoqué se llama, el sistema en inglés es PTC, en inglés es Parabolic Solar Collector, en español es el sistema de colector solar de canal parabólico, y es este tema lo que estoy hablando. Como pueden ver aquí, el sistema está construido con una lámina reflectora donde está recibiendo una cantidad de radiación del sol, y la lámina refleja esta cantidad de radiación sobre un eje focal donde está situado lo que se llama el tubo absorbedor. Al hacer
una revisión del estado del arte, hay diferentes enfoques que se puede destacar, destacar el mejoramiento del rendimiento térmico del sistema como tal. Uno de ellos es el fluido. Es el fluido que pasa de la entrada a la salida. Hoy en día existen muchos fluidos de transferencia de calor que son normalmente lo que se ocupa el sistema tradicionalmente es el aceite y el agua, pero hoy en día existe lo que se llama los nanofluidos. Más adelante voy a hablar sobre qué significan los nanofluidos. Estos nanofluidos están particulados con alta conductividad térmica y por supuesto mejoran el sistema. Otros de los enfoques es agregar los insertos dentro del tubo o agregar una cubierta de vidrio para minimizar las pérdidas convectivas provienen del medio ambiente. Y la otra rama también, de acuerdo al estado del arte, muchos como que son trabajos numéricos, digamos, que están haciendo simulaciones y la optimización del sistema mediante los algoritmos. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ¿por qué nosotros enfocamos a este tipo de sistemas en específico? Primero, porque esta una de los sistemas más maduras, tiene una eficiencia térmica competitiva en comparado con los sistemas CPC, que son tubos evacuados, y los colectores de placa plana. ¿Okay? Y también la otra ventaja que tiene este tipo de sistemas es que tiene una temperatura de operación que puede normalmente iniciar desde 60 hasta 400 grados y también puede ser en las plantas solares, puede lograr más de 400 grados usando el aceite 800, que se llama en inglés Septem 800. Bueno, como había mencionado anteriormente, que para el mejoramiento del rendimiento térmico del PTC o el colector solar de canal parabólico, hay diferentes formas de hacerlo mediante los datos geométricos. No es lo mismo de instalar un colector en la zona, digamos, de la Ciudad de México que en otra ciudad, por ejemplo, de Cuernavaca o de otros. Al variar la zona geográfica tiene la influencia sobre también el rendimiento, y esto obvio por la baja radiancia, por la baja radiancia que llega al sistema. Y por supuesto la eficiencia va a variar muchísimo. También se puede mejorar mediante los datos meteorológicos, mediante el fluido de transferencia de calor, como ya había mencionado, las características del colector como la calidad, la lámina reflectora o las propiedades del tubo absorbedor o la eficiencia óptica de la lámina también, o mediante la eficiencia, ¿cómo se llama? El thermal storage, el sistema de almacenamiento. Bueno, las otras formas de mejorar la transferencia de calor, pero ahorita dentro del tubo absorbedor se puede hacer minimizando las pérdidas de calor mediante agregando una cubierta o dos cubiertas al tubo. También se puede hacer mediante agregar las cintas retorcidas o agregar los insertos dentro del tubo. Lo que hace al momento de agregar las cintas retorcidas, los insertos dentro del tubo, es generar la turbulencia. Y al generar la turbulencia, esto incrementa un factor que en la transferencia de calor se llama número de nusselt, y por consecuencia se incrementa la eficiencia del sistema. También mediante el uso de los nanofluidos y la capa selectiva. La capa selectiva como tal hace cuenta que el tubo debe estar pintando. De hecho hay varios estudios nada más enfocados a la pintura negra del tubo absorbedor, lo que absorbe más cantidad de radiación, o mediante la absorción directa. Bueno, como ya había mencionado anteriormente, que se puede mejorar la eficiencia mediante el cambio de un fluido de transferencia de calor, que puede ser aceite o el aire, que es hoy en día pues tiene una baja eficiencia,
con un fluido que se llama nanofluidos o hybrid nanofluid. La diferencia entre el nanofluid y los hybrid nanofluid es que los hybrid nanofluid nada más es la suspensión de nanopartículas, que puede ser de cobre o hierro o lo que nanopartículas, perdón, que son metálicas o no metálicas, en un fluido base. El fluido base, aquí tenemos varios fluidos bases que pueden existir en la literatura y también varios aceites. Entonces, al meter una nanopartícula o al momento de meter una nanopartícula, la suspensión de una nanopartícula en un fluido base, se llaman los nanofluidos. Hybrid nanofluid es la suspensión más de una, digamos 2 o hasta 3. Estos estudios, entre comillas, son todavía, la aplicación todavía no tiene tanta aplicación en el área de la industria como los procesos industriales. Y los estudios, lo que hoy en día en la literatura nada más se minimizan en los estudios del laboratorio, y también lo que significa que todavía el uso de los hybrid nanofluidos, aunque está relevante, pero no es una área madura en la literatura. Bueno, de acuerdo a una revisión de la literatura que se ha hecho a lo largo de 4 décadas, aquí se puede ver la distribución de los estudios que se han realizado experimentalmente, numéricamente o numérico experimental. Los estudios numéricos experimentales es claro que son puros estudios mediante las pruebas experimentales. Numéricos como que son nada más, por ejemplo, al momento de proponer una nueva configuración del tubo absorbedor, se realizó mediante el CFD o console o estos software para hacer el estudio. Y numéricos experimentales es como el estudio, los resultados que nosotros hicimos es mediante, tenemos una combinación de el modelado, el modelado validado experimentalmente. Es una combinación de las dos, así digamos. Como se puede ver aquí, esta distribución es nada más a los estudios enfocados al colector solar de canal parabólico. No está incluido nada de otros sistemas, para que sea claro. Y los resultados muestran que en los últimos años o la última década se ve la tendencia es como 3 veces o 3,5. Bueno, seguimos con la revisión del estado del arte. Aquí se puede ver que el nanofluido, lo más utilizado por los investigadores para realizar los estudios, es la dispersión de la alumina en el agua o la alumina en el CETAM 800. Y también el tercer distribución, lo que ocupa el tercer lugar es el óxido del cobre en el agua. Lo demás tienen alrededor de 1%. Y el nanopartícula, lo más ocupada es la alumina con un porcentaje de 40%, seguido por el óxido de cobre con un porcentaje de alrededor de 17%, digamos, seguido por el cobre. Los estudios que se analizaron son mediante el motor de búsqueda SansDirect, y al momento de contar los estudios publicados y el país del origen de la publicación, se encontró que China ocupa el primer lugar con un porcentaje de 26%, con el nombre de los artículos, con el porcentaje de los artículos publicados enfocados al desarrollo del sistema del colector solar de canal parabólico, seguido por India, Estados Unidos, España y Irán tenían casi el mismo distribución. Bueno, en esta, como había mencionado anteriormente, que una de las cosas que se puede ocupar para el mejoramiento es mediante el uso de un tubo absorbedor. El tubo absorbedor, los tubos absorbedor que existen en la literatura se presentan en esta figura, donde se pueden ver, aquí se ocupan los discos porosos, los cintas retorcidas, por ejemplo, que es una cinta o 2 cintas cóncavas en contracorriente. También los insertos, esto es lo que están viendo aquí. Y hay que mencionar también que la mayoría de los estudios que están reportados y que están presentados, sacando, por ejemplo, las imágenes de las diferentes configuraciones, digamos alrededor del 90% son estudios numéricos.
seguimos. Ahora bien, al momento de realizar un estudio del estado del arte, se ocurrió que tenemos, ¿por qué no optimizamos el sistema? Y mediante el ocupo de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial, es nada más, es la habilidad de las máquinas numéricas como computadoras para realizar tareas normalmente que tienen el comportamiento del ser humano. Y una de las herramientas que nosotros ocupamos es lo que se llama el ANN. Hoy en día van a escuchar mucho los estudios enfocados al uso de la inteligencia artificial, porque es la tendencia del uso de ChatGPT y las herramientas para el desarrollo de muchas cosas hoy en día para que facilitan nuestra vida cotidiana. Entonces, en este estudio en específico, nosotros enfocamos como vamos a desarrollar un estudio numérico y validarlo por las pruebas experimentales. Se ocurrió de ocupar el modelo de redes neuronales artificiales, en inglés es ANN, Artificial Neural Network, y esta figura muestra los diferentes modelos que hoy en día existen y también se pueden ocupar para realizar diferentes tareas. Bueno, esta figura muestra la diferencia entre una neurona biológica y una neurona, esta es ¿cómo se llama? Como la arquitectura de la red neuronal artificial, en el cual tenemos aquí los dendritas, que son los parámetros de entrada del modelo, y aquí también tenemos los dendritas en la célula biológica. Aquí el cuerpo en el cuerpo o núcleo de la neurona biológica, aquí tenemos la sumatoria o lo que nosotros se llama como la función de transferencia del modelo. Y también aquí como la salida de una neurona biológica es como una reacción, digamos, humana, y aquí la salida es el valor simulado que nosotros tenemos. Bueno, ahorita voy a presentar el sistema de estudio que nosotros tenemos. El sistema fue construida por 5 colectores de canal parabólico, en el cual fueron instalados y operados en un centro de investigación de energías renovables. Y el sistema está compuesto también con un tanque de almacenamiento para proporcionar diferentes temperaturas de entrada al hacer las pruebas experimentales. Se realizaron las pruebas desde 6 litros por minuto, de 1 litro por minuto hasta 6 litros por minuto. Los otros parámetros que fueron medidos es la radiación del sol mediante el piranómetro, y también ¿cómo se llama? Mediante el anómetro se fue medido la velocidad del viento. También lo que fue como parámetro de entrada, como parámetro, la adquisición de datos como parámetro, lo que fue medido es la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Bueno, al principio la alimentación del sistema fue por la parte de abajo con el agua a la entrada, como se puede ver aquí, que es fría por la línea azul, y al momento de salir. Es muy importante mencionar que una vez que se logró la temperatura la temperatura deseada, se abren las válvulas 7 y la válvula 9. Bueno, aquí en estas dos tablas, la primera tabla muestra el intervalo de las pruebas experimentales, lo cual nosotros ocupamos para la normalización de los datos. Ahí se puede ver que el ángulo de Borg fue entre 45 y 90 grados, la temperatura de entrada fue entre 27 y 86, la temperatura ambiente fue entre 24 y 36, el flujo fue entre 1, alrededor de 1 y 6, y la radiación del sol fue entre 600, digamos, y 1000, la velocidad del viento fue entre, digamos, 1 y 4, y el parámetro que fue también medido es la eficiencia, que tenemos una eficiencia máxima alrededor del 73%. La arquitectura de la red, aquí se ve mejor. La arquitectura de la red fue construida con 3 capas, por eso lo ven en esto que el nombre de las capas fueron 3. La normalización de los datos fueron entre 0.1 y 0.9, y se fueron
que se fueron realizando pruebas y si tenemos un conjunto de datos que es 2.340 datos que se fueron medidos, que este conjunto de datos fue subdividida entre 60% para el entrenamiento, 20% para, el 60% para el entrenamiento, 20% para la prueba y 20% para la validación. Se fue ocupado dos funciones de transferencia en la capa oculta. El algoritmo de entrenamiento fue Lieberman-Marquardt y la función de salida fue la de Pauling, que es una función lineal, y se fue variando el número de neuronas en la capa oculta. Digamos, en esta capa se realizó una simulación por una neurona hasta 4 neuronas. El parámetro de salida es la eficiencia térmica. Aquí en la figura aquí se muestra la arquitectura del modelo desarrollado, donde tenemos como parámetros de entrada, son 6 parámetros, y al principio se fue desarrollar el modelo de simulación, es decir, la línea naranja. Mediante toda la arquitectura se fue realizando el modelo para la simulación de la eficiencia térmica. Una vez que se obtuvo una eficiencia, obtuvimos digamos, el modelo adecuado de la simulación. Ahí este modelo, o el mejor modelo que se obtuvo, se invirtió y se aplicó los algoritmos de optimización para la simulación, digamos, la simulación del modelo o la optimización, perdón, de la función objetivo para encontrar los valores óptimos de los parámetros de entrada. Es decir, hacemos el paso de izquierda a derecha y luego ahorita hacemos el paso de derecha a izquierda para controlar o para ver las condiciones óptimas de los parámetros que son manipulables. En este caso fue el ángulo por la temperatura de entrada y el flujo de entrada. Aquí la figura 14 muestra los diferentes bloques, donde el primer bloque es la parte experimental. El segundo es el desarrollo del modelo de entrenamiento. Una vez que se entrena y se obtuvo la salida simulada o el mejor modelo de predicción o de simulación de la salida, se aplicó dos algoritmos de optimización, que es el PSO y el algoritmos físicos, para optimizar una variable, dos o hasta todas las variables de entrada. Bueno, por supuesto, es claro, cuando se desarrolla el modelo hay que hacer lo que se llama el análisis estadístico, es decir, evaluar el modelo y decir cuál es el modelo, lo que presenta menor error. Y por consecuencia, si calculo el RMSE, que es el error mínimo cuadrado, el MAPE y el coeficiente de determinación. Estos parámetros, lo que se fueron como parámetros para ver cuál es el mejor, estos parámetros que fueron calculados para que nosotros seleccionamos el mejor modelo de lo que fueron desarrollados. También hay que mencionar que el mejor modelo es lo que representa el mínimo error, que es el RMSE, el MAPE, y el máximo valor del R cuadrada, o más bien que el valor que presenta un valor más cercano a 1. Estas dos tablas muestran los dos resultados de los dos modelos que fueron desarrollados para el modelo de Tansey como para el modelo de Loxi. Aquí se puede ver que al momento de incrementar el número de neuronas en la capa oculta, se minimiza el error y se incrementa el error cuadrado. Por el mismo se puede fijar en la parte en el modelo usando la función Loxi. Y después de comparar estos cuatro modelos, entonces se puede ver el modelo que fue seleccionado en la de 4 neuronas en la capa oculta. Este modelo se realiza lo que se llama la prueba de pendiente-intercepto para ver cuándo es más... hay algunas figuras que normalmente presentamos los datos simulados versus los datos experimentales, y allá también es como el error y si sale como una línea recta al medio, pero
la prueba pendiente-intercepto muestra la confiabilidad del modelo y el pendiente-intercepto inferior debe estar más cercano a 1 y el pendiente superior debe, perdón, el intercepto inferior debe estar más cercano a 0 y el mediante superior debe estar más cercano a 1. Bueno, los pesos y las vías que se obtuvieron en los dos modelos fueron reportados. Como se pueden ver aquí, estos coeficientes que normalmente nosotros encontramos para el mejor modelo, una vez que ya se obtuvo esto, estos coeficientes se sustituyen en la siguiente ecuación. Esta ecuación que nosotros obtuvimos para el primer modelo taxi como para el modelo LOGSIG, este es lo que nosotros tratamos de optimizar para mejorar nuestra eficiencia del sistema. Bueno, para la optimización se aplicó dos modelos, que es se aplicó dos algoritmos de optimización, que es el PCO y el algoritmos genéticos, pero hay que tener en cuenta, las personas que hacen la optimización ya saben eso, que cuando das a la optimización de un modelo, él se puede está buscando un espacio. Por supuesto puede darte valores negativos y valores positivos o complejos. Y para evitar este tipo de problemas hay que evitar la restricción de los parámetros que nosotros estamos buscando. En este caso tenemos tres parámetros, el ángulo de borde, la temperatura de entrada, el flujo, para que el rango de búsqueda del algoritmo nos da que sea dentro de estos valores. Si lo dejas, puede estar siguiendo buscando y puede también darte el resultado, no va a dar, pero el problema que puede darte un valor que no te conviene. Nosotros, por ejemplo, no nos conviene que se optimiza la ecuación y nos da una temperatura, por ejemplo, que es negativa. Obvio, no vamos a enfriar el sistema para que luego calentamos nuestro fluido para esta es pérdida. Estamos tratando de que nuestro sistema sea lo más sustentable posible. Bueno, el modelo inverso de redes neuronales artificiales, como se pueden ver aquí nosotros ponemos una eficiencia deseada. En base de eso estamos buscando los valores óptimos del ángulo, de la temperatura de entrada y del flujo. Como se realizaron también pruebas para encontrar los 6, todos los parámetros. Pero obvio, hay que mencionar que hay algunos parámetros que no son controlables, por eso aunque se puede desarrollar numéricamente, pero por ejemplo no podemos controlar la radiación del sol, este es meteorológico, y también la velocidad del viento, por eso enfocamos a estos tres. Este es el sistema, no es el sistema, el diagrama de flujo del algoritmo PCO de optimización. Y seguimos. La tabla 8 muestra los resultados obtuvieron, en donde se puede ver que se ha logrado mediante el ANIM-GA se puede optimizar una sola variable, dos variables, 3, 4, 5, hasta todas las variables. La diferencia es lo siguiente: al momento de hacer el ANIM-GA, la diferencia en estos dos parámetros. El ANIM-GA presentó un mínimo tiempo de cómputo, que es algo muy importante en el área de la computación, de desarrollar modelos como disimulación de optimización con un muy corto plazo de tiempo. Y pues el modelo ANIM mostró un mínimo tiempo de cómputo, pero mayor error. Mientras que ANIM-PCO logró de optimizar 6 variables de entrada, pero con un error menor, pero el tiempo de cómputo es más grande comparado con ANIM-GA. Lo mismo se puede ver aquí en el caso del segundo modelo, que es el ANIM-LOGSIG, del siguiente modelo ocupando la función LOGSIG en la capa oculta. Y bueno, en esta prueba en específico se seleccionaron tres pruebas experimentales al azar, y luego se trata de optimizar nada más una sola variable. Aquí se puede ver por la primera prueba, al optimizar el ángulo de borde no nos conviene de bajar el ángulo de borde de 90 hasta 44, porque mostró un delta de eficiencia que menos esto no es posible, mientras se puede mejorar optimizando la temperatura de entrada mediante la minimización de la temperatura de entrada.
Y para el flujo se puede obtener mejores resultados de la eficiencia incrementando el flujo. Lo mismo se obtuvo para la siguiente prueba y para la tercera prueba. El mismo resultado. Aquí, para el caso de optimización de los variables al mismo tiempo, que es la temperatura de entrada y el flujo, ahí se puede ver que para obtener mejores resultados de la eficiencia, se puede obtener mediante minimizar el primer parámetro, que es la temperatura de entrada, y también incrementar el flujo. El mismo resultado se obtuvo para la siguiente prueba y para la tercera. Aquí, para la optimización de los tres parámetros, se obtuvo que se puede obtener una eficiencia mayor minimizando el ángulo de Bohr, incrementando el flujo de entrada y minimizando el flujo. El mismo resultado se obtuvo para la siguiente prueba y para la tercera. Aquí, a realizar un análisis comparativo entre nuestro estudio, entre los estudios publicados por El Ghazouani y Schenk y Yahyai, se obtuvo que nosotros podemos lograr un mínimo error de 0% aplicando esta metodología, aplicando el PCO y EJA, aplicando nuestra metodología, que es la ANIM-PCO y ANIM-GA. Bueno, también hay que mencionar que al momento de optimizar los diferentes parámetros de entrada, los mejores resultados se obtuvieron cuando se optimiza tres variables al mismo tiempo. Esto es lo que se obtuvo mejores resultados. También la función para aplicar el modelo inverso de las redes neuronales artificiales, el mejor resultado fue mediante la función Tang-Sik. Así como yo, para cuestión de tiempo, no me enfoqué tanto de mencionar detalle cuando se logró, pero en el estudio se logró de mejorar una prueba experimental a una eficiencia de 67.12%, minimizando tres variables al mismo tiempo. Esta metodología que está mostrando en el presente estudio se puede aplicar a los diferentes otros sistemas. Y el estudio, la mayoría de los resultados de la parte de simulación y optimización están reportados en el presente estudio, lo cual fue publicado en 2021 y hoy en día tiene alrededor de 36 citas. Hay cuando estoy presentando la parte del estado del arte, este fue para nuestros resultados, lo cual fueron publicados en el presente estudio. No mostré más detalles sobre el uso de los nanofluidos y las hybrid nanofluid. Pues más adelante podemos hablar sobre eso. Y la participación de los congresos, y también se desarrolló un capítulo del libro enfocado a la aplicación de las redes neuronales artificiales en los sistemas de energías renovables. Y muchísimas gracias. Por cualquier cosa me pueden escribir o también adelante por sus preguntas. Muchas gracias. Pues adelante con las preguntas que gusten plantear. Adelante. ¿Por qué decidieron que de 1 a 4 las neuronas de la capa oculta? ¿O por qué no más? ¿O por qué? Bueno, muchas gracias por tu observación. Bueno, ¿por qué no más? Porque si lo ves aquí, el modelo, hay que tener en cuenta en los modelos, de acuerdo a la literatura, un modelo de simulación cuando llega al 90%, digamos, es aceptable. Más del 90% es aceptable. Entonces, si lo ves aquí, en el presente modelo, tenemos que nosotros llegamos a un coeficiente de determinación de 95%, digamos, de la confiabilidad. Por eso no es necesario de tener más. A veces, en algunos ciertos casos, y de acuerdo a las pruebas experimentales del sistema, se puede meter más neuronas antes que llegar a un resultado satisfactorio. No hay una restricción en este sentido. Nosotros nada más probamos hasta dónde podemos llegar y decidimos de pausar en este número de neuronas.
Adelante. Yeah, thank you very much for this great talk. Very interesting. Well, I work in optimization, so I have questions related to optimization. In page 19, you say that. 19? Yeah, I think, but it's not so important. I think Okay. you mentioned this is optimization, but as I see, it's single objective optimization, one objective. Exactly. That is the main. The challenge is to Which was the objective? What is the heat loss, or which was it? the thermal efficiency. Ah, okay. The objective is to increase the thermal efficiency. Okay. That okay. is. But But there it are is other second. objectives, right, which might be interesting, right? I don't know. And that is why it's possible that we can apply if we achieve to develop our work with multi-objective. It will be great work, really, because What that are is the the objectives? difficulty. I don't know. I mean, they're just, these tubes do not grow on trees, so you have to build them, right? So there might be an environmental impact, so toxic waste. There might be cost, or what could be further objectives? The objective is to increase. It's two main objectives. The first one is to increase the thermal efficiency, and the second one is to minimize the cost of the system. And that's what you mentioned in page 30, but doesn't matter. Other works which are using multi-objective optimization. No, we never use. No, not you, but you mentioned related work, where people were working on multi-objective optimization. Oh, I understood it wrong. There When was I one talk, page yeah, where- I remember. In the moments that when I talk about the restriction, I mentioned that in the area of the optimization, the people working in the area of the optimization, that puts the restriction of the parameter that you will be to optimize. But page 31, can you go? Yeah. I think I got it wrong. That Yeah. chain is using multi-objective. There are no your work there. I want to look for. Yeah. No, bueno, high is using There are different multi-objective. methods. If you see, the first one is the method, its name, it's genetic quant fixed. It's combined fixed quant genetic algorithm optimization method. Second, multi-objective one. That is, so the error between different, it's totally different. And of course, it is very famous, the Monte Carlo. At the same time, the error it's lower, but So, and another thing, you have 3 design variables, right? no, for the system. Yeah. As the parameter to optimize, they have one parameter of the design system. Yeah. That is, maybe we didn't. 1 second. Yeah, there No, was it. sorry. X1, X2, X3. Normally, Yeah, there again. yeah, but no, the thing is this, there are the design parameter and the operation parameter. The design, I mentioned that el ángulo de bord. El ángulo de bord is this one. The distance between this one and this one, this collector have 19 degrees. And there are some other collectors that maybe have in this part, in this angle, have less than 19. Okay. It's like, this is, we optimize this part. Yes. We optimize, like we optimize the construction of the lamina, of the parabola. Can be so like this, or less. When you minimize the rim angle, the superficie or the superficie of the reflector, it's less. Okay. So, but you have presented results for 3 design. And the second one is inlet temperature, and the second one is the flow. Yeah, but my question is, do you need more to have it more realistic, or is these 3 design variables already enough? Or you need more, just you need time to solve the whole problem? It depends on the experimental data. Okay. That it's, sometimes we have the limitation. As the data we have, so we try to optimize as maximum as it is possible according to the data that we have. So we can do more in that. Okay, good. Thank you very much. Thank you. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar? Adelante.
Bueno, estoy un poco confundida. Lo que minimiza el PCO y el algoritmo genético es la red neuronal, ¿no? Lo que se minimiza en pocas palabras es la función objetiva de la simulación de la eficiencia. Okay. Y los vectores de peso son los que trata de obtener. Nosotros primero, para obtener esta función, lo que primero tenemos que simular y obtener los coeficientes que son los pesos y las vías. Una vez que se obtuvo, se sustituye la función objetivo, que es lo mejor describe nuestro sistema. En base de esta función, los datos que nosotros vamos a optimizar, lo ponemos como variables, no, como incógnitas, perdón, los demás parámetros lo ponemos como fijos. Y así se mete el algoritmo para que busca el parámetro adecuado para cierta eficiencia. Okay. Entonces, la optimización de los vectores de peso es aparte. ¿Sí? ¿Cómo los pesos? No, los pesos una vez que se obtuvieron, ya tú tienes la ecuación. Ajá. Ahorita vas a trabajar sobre esta ecuación. Ok, y ese modelo es lo que se mete. Sí, Exacto. Es como la función objetiva. Ajá. Trabajar sobre la función objetiva. Y respecto a las variables de decisión y de operación que estaban diciendo, es que tenían 6. Tenemos 6 parámetros de entrada. ¿Sí? Y esos son los que estabas mencionando, ¿verdad? Sí, esto es lo que están en la entrada, esto es lo que están describiendo, hace cuenta. El modelo lo que hace, ¿qué hace? Mediante estos parámetros de entrada obtenemos una función numérica que describe nuestro proceso en función de estos 6 parámetros. ¿Sí? Aquí. Aquí está. Tenemos x1, x2 porque vamos a buscar estos parámetros y lo demás tenemos P, por ejemplo, representa la temperatura del medio ambiente y ya está fijo. ¿Sí? Está incluido. No sé si lo ves. Mira, cuando vas a nada más optimizar un solo parámetro, vas a meter como incrementa x1 y los demás son constantes. Y también vas a poner una eficiencia deseada. Para el segundo caso, puedes hacer, de acuerdo a tu objetivo, si vas a optimizar 2 parámetros, vamos a meter 2 parámetros como forma de incógnita, y así sucesivamente. Hola, gracias por la plática. Yo tengo ahí una pregunta, o más bien como una duda. O sea, más o menos como este pipeline que usas y todo, igual estaba pensando si se podría utilizar para resolver un problema diferente pero parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mencionaste que tienes varias, y en ese caso se podría utilizar en multiobjetivo, tal vez, no sé, porque puedes, el problema a resolver sería ahora no solo el diseño de esto, sino dónde lo colocas, ¿no? Y de ahí de igual manera tienes un montón de variables y hasta podrías... Bueno, la pregunta es si se puede utilizar casi el mismo, pues no el mismo modelo, pero sí el parecido. Como Sí, se puede. Hay que trabajar. Y también creo que sí es bastante interesante, ¿no? ¿Dónde colocas tu calentador para...? Pues igual también es otro problema. Y hay, bueno, una duda, entonces yo también me quedé un poco con la duda, o sea, tú tienes tu red neuronal, ¿no? Sí. Tienes tu función objetivo, que es esta de aquí. Y la red neuronal, si no entendí mal, los valores óptimos de las... O bueno, tú quieres optimizar con un algoritmo genético ciertas cosas de la red neuronal, ¿esto es cierto? O sea, el algoritmo evolutivo, el algoritmo genético lo utilizaste como parte de... Mira, para obtener los valores para de que la lo ves, red para neuronal. que lo ves, porque a veces, sí, muchas veces confunden, hasta que cuando lo lees, a veces... Mira, lo que se hace en red neuronal es obtener los coeficientes, no sé si has trabajado con la red, lo que tú vas a obtener son los pesos de las vías del modelo. Estos pesos de las vías, si lo ves acá, estos pesos, igualmente menos de 16.55, etcétera, Sí. que es el ángulo, es esto, ¿ya lo viste? Ujú. De este lado. Entonces nosotros una vez que se obtuvo, si desarrolla cómo se desglosa la fórmula y si sustituye por el mejor modelo, los pesos del mejor modelo se sustituyen en esta función.
y trabajas con esta función. O sea, tienes tú esos valores con la red neuronal Sí. y luego esto es lo que tú alimentas al algoritmo genético para encontrar Perfecto. los óptimos de la temperatura, el flujo, De los el parámetros flujo, que vas a el optimizar. ángulo y todo eso. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Thank you. ¿Quiere preguntar? ¿Sí? Como ya no tengo la pregunta ¿por qué se toma en cuenta el tiempo de ejecución? O sea, sí es importante, pero no son, ¿cuántos? 30 segundos de tiempo de ejecución. ¿Esto se va a hacer en tiempo real o...? Ese es el objetivo de nosotros. Nosotros tratamos de optimizar el sistema en tiempo real. La otra que yo te voy a contestar, y voy a estar clara en eso, cuando vas a escribir un artículo te va a tocar los reviews. Este momento te van a decir, entonces ya tú escribiste el modelo, pero en que cuando es tiempo, tú tienes que reportar también el tiempo de cómputo. No todos son exigentes. Tú puedes, en tiempo real es muy importante, pero a veces uno olvida este punto. Puedes ponerlo como no puedes, pero como revisores sí nos has tocado que están preguntando. ¿Cuánto es? ¿Alguien más? Yeah, there was a question. Bueno, yo igual tenía esa duda referente a la cuestión del tiempo de cómputo. Ahí también no sé qué tan costoso sea o si están midiendo qué tanto, bueno, se supone que el sistema se trata de optimizar también el consumo de energía, ¿no? Entonces creo que por esa parte también a la hora de que reportas el tiempo de ejecución, podrías tratar de identificar qué tanto energía consume a la hora de que haces tu cálculo o haces la optimización y también reportarlo, ¿no? Para ver si... Bueno, es poco la diferencia, no son segundos, pero tal vez quizá también por ahí puedes influir para elegir el mejor modelo. Sí, puede ser. Sí, gracias. Gracias. ¿Más? Bueno, yo aprovechando, mencionaba que era la parte también experimental importante, ¿no? Para Sí. estar validando. Por ahí se mencionó un dato de 67.12% en una prueba experimental que se mejoró, ¿no? Que se habla de que se mejoraba, que se estaba midiendo. Ahí, ese proceso ahí del experimento, ese aumento, ese porcentaje con respecto a los parámetros específicos o al ambiente específico en el que se puso, ¿qué tanto es como representativo para plasmarlo en otros experimentos y que más o menos sea, digamos, la misma dinámica de la metodología? Ahí esa parte no me quedó así como muy clara en la parte de la experimentación. ¿Estás hablando sobre la aplicación de la metodología en otros sistemas? Ajá, cuando habla de que mejora la parte experimental. Sí, de hecho hay algunos estudios del mismo grupo, están tratando de hacer el mismo estudio pero aplicando a los sistemas de los concentradores de energía y los generadores de energía. Entonces, si es aplicable, ahora si es posible de aplicar la metodología, sí, es eficiente, pero hasta cuándo depende, hay que probar los diferentes sistemas. Ya. Y en este valor que daba usted, ahí No, este depende de este estudio en específico, pero esto no significa que el mismo vas a obtener el otro sistema. Pues las condiciones cambian. Ok, pero esa era mi pregunta, ¿qué tan representativo es como de esta parte? O sea, ¿a fuerza hay que hacer, digamos, uno por uno y validando o se pueden ya determinar estos parámetros importantes que decía que era el caudal volumétrico de agua, temperatura de entrada, etcétera? ¿Esos ya son determinantes en toda esta parte donde se aplicó o pueden variar, o sea, puede haber diferentes en ese sentido, en los otros experimentos? ¿Estás hablando sobre la parte experimental? Ajá, Sí, lo que se obtuvo, si estos datos que nosotros obtuvimos lo llevamos a cabo en la parte experimental, ese es el punto. Nosotros numéricamente lo demostramos. Ahorita el siguiente paso es que hay que llevar estos valores optimizados con esta eficiencia y probarlos experimentalmente si es cierto o no es, ¿sí me entiendes? Ya. Es decir, nosotros el primer paso tenemos un sistema que es normal, que es de un flujo recto, etcétera, etcétera, que es bastante simple y se obtuvo el algoritmo de optimización, se reportó lo que se obtuvo, pero para llevar estos resultados al laboratorio no se fue hecho.
Ya, ok, ahí viene la muchas gracias. ¿Alguna más? Dale. Tengo otra pregunta. El ángulo era el único parámetro de diseño del los calentadores, ¿no? Con los calentadores. Y ese ángulo, o sea, los colectores que existen son, o sea, ese ángulo está ya fijo, no se podría hacer algún como, bueno, eso ya sería como más para experimental, pero sería interesante hacer uno de esos colectores que pudieras tú controlar el ángulo, o sea, que no tuviera un ángulo fijo, ¿no? Porque así incluso podrías, y ya aplicaría bien lo de que te interesa que lo optimices de volada, porque de volada estarías cambiando ese ángulo dependiendo de las otras variables que no puedes controlar, ¿no? Como la radiación y eso. Pero la pregunta es si estos dispositivos tienen un ángulo fijo o si se puede variar el ángulo. No, el ángulo se puede variar, si por eso, si estaba fijo, no. O sea, sí se puede. Ya lo puedes tú controlar el ángulo, o sea, no lo construyes con un ángulo fijo. No, se puede controlar, por eso se aplica la optimización para ver el ángulo adecuado, es decir, que sea más grande o más chiquito, pero no es un parámetro fijo. Una vez que si ya lo tienes, pues ahí nada más llevarlo al experimento, pero no es fijo. Varía. Ahora sí, si no hay más preguntas. Okay. There are no more questions, then let's thank the speaker again. Muchísimas gracias. All of them say similar stuff, right? You see, we're very proud of our institution. I am proud to be there with that. Okay, and of course the certificate, right, which you will need for the sleep. Okay, thank you very much. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en el siguiente seminario. Gracias. I think your cell phone would be better than mine. Has no This lock. one. Has no lock, just scroll up. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo retiro. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Okay. No, you're there. Yeah, okay. See you. Yeah. Okay, muy bien, listo. Sí, no, this is better.